Durante este proyecto del curso de Ingeniería de Materiales, hemos trabajado sobre el proceso de extrusión soplado de un polímero. Hemos realizado envases de PEAD, variando la temperatura de procesamiento y la presión de soplado. Hemos buscado definir los rangos que dan las mejores propiedades mecánicas y la mejor geometría del producto final. Por eso vamos a detallar en este vídeo nuestro planteamiento para lograr este objetivo principal. La primera etapa consistaba en realizar envases en extrusión soplado sobre la máquina PTM5 de la empresa Plastomac. En primer lugar, hemos ajustado la temperatura a 170 grados y la presión a 30 psi. Otro parámetro de la máquina que teníamos que cambiar era el retraso del cierre del molde para que no gastamos mucho material. Aquí podemos ver la extrusión del parizón empujado por el tornillo de la extrusora y calentado hasta 170 grados. Después, el parizón está confinado en el molde y un cuchillo caliente le corta justo por encima del molde. Luego, una presión de 30 psi es aplicada y fuerza el parizón contra las paredes del molde para darle su forma. Finalmente, se obtiene un buen acabado superficial en estas condiciones. Luego subimos la temperatura, que tiene un efecto importante, entre otros, reducir la viscosidad del material. De hecho, se puede ver que el parizón sale más rápido, ya que necesita menos fuerza para desplazarse, pero la fuerza producida por la extrusora es constante. Se repite este proceso a 230 grados y por cada temperatura cambiamos la presión de 30 psi a 50 y 80 psi. Podemos observar también una contracción de los envases importante a 230 grados. Con todos estos envases procesados a diferentes condiciones de presión y temperatura, podemos buscar qué efectos tienen sobre las características mecánicas y geométricas. Entonces necesitamos preparar probetas de tracción con un torquelado para medir la evolución de las características mecánicas. Las pruebas de tracción se han hecho sobre la máquina Instron 3367. Después de la medición del ancho y del espesor de la sección transversal de la probeta, realizamos las pruebas sobre dos probetas de cada condición de proceso. Gracias a la curva de tracción calculada por el programa, podemos deducir la resistencia mecánica, el módulo de Young y el alargamiento de las probetas. La siguiente prueba es la de calorimetría de válido diferencial, o DSC, sobre la máquina Q200. Tomamos 10 miligramos de 4 envases procesados a diferentes condiciones y se calienta en la máquina desde 20 hasta 200 grados centígrados, aumentando la temperatura de 10 grados por cada minuto. Eso nos da el calor de fusión del material y según la norma ACTM F2625 calculamos su porcentaje de cristalinidad, un factor crucial que afecta las propiedades mecánicas de un polímero semicristalino como el PEAD. De hecho, esta gráfica muestra que cuando el porcentaje de cristalinidad aumenta, la resistencia mecánica, es decir, el esfuerzo de tracción máximo que puede soportar el material, aumenta también, como lo sugiere la literatura. Además, es importante notar que cuando la presión de soplado aumenta de 50 a 80 psi, el porcentaje de cristalinidad aumenta de 61 hasta 65%. Entonces, para obtener las mejores propiedades mecánicas, uno debe procesar con una presión de 80 psi. Para precisar una geometría conveniente en un proceso de almacenamiento de líquidos, realizamos mediciones en la capacidad volumétrica de los diferentes envases. Primero se determinaron las masas del producto vacío y luego lleno con agua, hasta el punto que ésta rebosa el envase. Por medio de la densidad del líquido se determinó la capacidad volumétrica de los mismos y se pasó a analizar el efecto de la temperatura en la disminución del volumen. Podemos notar en esta gráfica que cuando la temperatura aumenta, el volumen del envase se reduce. Por ejemplo, si comparamos la capacidad volumétrica de un envase procesado a 80 psi y 170 grados y un procesado a 80 psi pero 230 grados, el volumen se reduce de un 21.8%. Además, esta relación se verifica por cada presión.
Se puede observar este fenómeno en la siguiente foto de un envase procesado a 170 grados, comparado a un procesado a 230 grados. Se ve que el envase no está aceptable para cumplir su función. Para concluir, nosotros recomendamos escoger una temperatura de 170 grados con una presión de 80 psi para alcanzar un producto con buenas propiedades mecánicas y excelente acabado y geometría.